formativo del fin del mundo, agosto 2021, año 2 de la pandemia, y en clave de relevamiento de experiencias. Néstor Borri y Santiago Barazzi, estamos con Federico Ingaramo, amigo y compañero y actual presidente de la Fundación Gente Nueva. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia de Gente Nueva, en el doble sentido de su gente y lo que hacen. Fede, un poco la idea es conversar sobre qué es Gente Nueva, qué hacen ahí en Bariloche donde están, y además de compartir qué es concretamente, describir qué hacen, qué tienen las escuelas, las otras dimensiones de la organización, tener algunas reflexiones sobre el significado de una historia extensa, porque es una organización consolidada y grande, y al mismo tiempo, como cualquier organización consolidada y grande, pero con mucha vitalidad, dada por uno podría decir su naturaleza, y dado por el momento, suponemos, y sabemos también, con preguntas sobre el futuro y cómo hacer, además de tener una larga trayectoria y una gran consolidación, tener camino para adelante y preguntas para responder y nuevas aventuras, digamos, y creaciones para hacer. Así que, Fede, lo primero que te propondríamos es eso, básicamente, si querés presentarte un poco vos y contar en pocas palabras, si se puede, qué es Gente Nueva hoy, cómo llegaron a ser lo que son, y así compartimos con los amigos y amigas esta bonita experiencia que yo debo decir que además conozco hace mucho tiempo, y que aún así seguimos pensando, y por eso con Santiago pensamos esto, que vale la pena que otros la conozcan por todo lo que hay ahí. Dale nomás, Fede. Bueno, me represento ahí un poco, soy Fede Ingaramo, soy docente, educador, licenciado en Ciencias Sociales. He realizado casi todo mi recorrido laboral y de militancia en Gente Nueva. También he tenido algunas incursiones en otros ámbitos de la función pública y en espacios de formación nacional, también en el Centro Nueva Tierra, a principios de la década del 2010. Y Gente Nueva en particular, para contarla, nosotros podemos contarla desde dos inicios. El inicio formal, si se quiere, y jurídico como organización a partir del año 89, pero también tiene su origen previo y fundante en la salida democrática del año 82-83, cuando encolumnado detrás de Juvenal Kurrulev, Graciela Belli y un grupo de compañeras y compañeros, empieza a dar respuesta a la gran crisis en muchísimos sentidos de la última dictadura militar. Y ahí se empieza a trabajar, sí, ubicados y con el soporte del Obispado y de SAINE, en organización comunitaria, en acceso a la educación, a la tierra, hasta que por eso planteamos como el segundo hito de fundación de la organización en el año 89, cuando el mismo SAINE nos encomienda decir, bueno, traten de armar una herramienta y un instrumento más propio que le permita confabular en esas cosas que ustedes saben y les gustan hacer. Así que Gente Nueva como organización social se constituye en el año 89, detrás de ciertas banderas y búsquedas, fundamentalmente lo que tiene que ver la creación de instituciones educativas como una gran pata, y una segunda instancia y herramienta de trabajo en todo lo que tiene que ver el acceso a la tierra y al hábitat. Empezando a trabajar fundamentalmente a partir de la década de los 90 en dos barrios de Bariloche, en el barrio Virgen Misionera y en lo que se denominaba en su momento las 34 hectáreas, impulsando proyectos educativos de distintos niveles, desde nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel primario de adultos y nivel secundario de adultos. En este recorrido de 30 años, algunas escuelas tienen ya casi 40, hemos avanzado no solo en la creación de instituciones educativas, sino también ir creando una figura propia y particular de este tipo de escuelas. Hoy ya con la última ley nacional de educación son reconocidas como escuelas de gestión social, tienen su propia reglamentación a nivel provincial. Ahí nos da un diferencial positivo, si se quiere, porque dentro de las típicas figuras de gestión escolar, que está la gestión
estatal y la gestión privada. Nosotros estamos en una pata intermedia de gestión social. Tiene 3 o 4 características de este tipo de escuelas que llevamos adelante. Están insertas en sectores populares, son absolutamente gratuitas y no cobran ningún tipo de cuotas. Tienen un origen cada uno de los proyectos educativos y una realidad en una vinculación comunitaria muy grande. Muchas de Fede, las escuelas... Sí. Perdóname que te interrumpa, contá cuántas son, porque me parece que además vale la pena saber el volumen de la acción. El volumen, que es importante. ahí vamos. El volumen de escuelas que tenemos hoy son 10 escuelas en total, en 4 barrios distintos de Bariloche, la foto actual. Trabajan 320 docentes, compañeras y compañeros, y tenemos un alcance de casi 2.000 alumnos, desde 45 días de vida a 90 y pico de años, con todas las modalidades que tenemos. Y Desde jardín de infantes hasta educación de adultos, primaria y secundaria, ¿verdad? Primarias y secundarias, jardines, y por eso tiene como la cuarta característica de las escuelas de gestión social, es que sean proyectos innovadores a su modalidad. Entonces, esto de innovador nosotros no lo tomamos como algo alternativo o por fuera del sistema, sino como una propia herramienta de la política educativa estatal de poder tener espacios, instancias de prueba, de laboratorio, de complementariedad, que por ahí en la misma estructura estatal se dificulta. Entonces, nuestra parada desde ahí no es como algo alternativo a lo estatal, sino como un brazo más amplio de políticas educativas estatales que permitan, obviamente, construir y ser parte de lo educativo público, ¿no? Y la otra gran pata que tenemos es todo lo que es acceso a la tierra y al hábitat, pasando de situaciones legítimas a legales, acompañando a más de 2.000 vecinos en estos 30 y pico, casi 40 años, fundamentalmente en 2 barrios, también trabajando en Virgen Misionera y en el barrio Frutillar. Y siendo parte también en lo que tiene que ver con tierras, de todo lo que relativo a la política pública y a las problemáticas que hay en tierra, hábitat, vivienda, siendo parte de un entramado más amplio también de organizaciones a nivel local y provincial. Hoy por eso la foto actual de Gente Nueva son 10 escuelas en 4 barrios, trabajando con muchas compañeras y compañeros, y la pata también fuerte del tema de tierra y acceso al hábitat. Así estamos hoy por hoy. ¿Qué le imprime Fede estar en Bariloche? Que a esa iniciativa, que podría haberse dado en otros lugares, se plasma no en cualquier lugar, sino en Bariloche, y en Bariloche no en cualquier lugar de Bariloche, sino donde está. A ver si podés describir también para gente que a lo mejor solo conoce el Bariloche de las postales, ¿no? Bueno, justamente teníamos, en un momento ahí, en uno de los proyectos educativos, teníamos una iniciativa que se llamaba Bariloche, la otra postal. Que era a partir de cuestiones de gráficas y de imágenes, pero también con su cuestión de sentido, ¿no? Una ciudad muy fragmentada, muy con una visión, si se quiere, de esto, aplicada al turismo, en su momento al turismo internacional, entonces con toda la imagen que tenía o tiene que dar respecto a esta provisión de servicios. Y enmarcarlo en Bariloche es trabajar, digamos, con una sociedad muy desigual, muy partida hasta geográficamente por donde están ubicadas las rutas y las avenidas. Nosotros trabajamos fundamentalmente en estos 4 barrios, donde no sería la parte turística y bonita visualmente de la ciudad. Implica trabajar también con familias y con comunidades que obviamente también dependen de las temporadas turísticas como la mayor actividad económica que tiene la ciudad. Si bien hoy también, que eso también es una lectura como para adelante, uno ve en Bariloche los 2 mercados, el mercado turístico y el mercado científico y tecnológico a partir de INVAP. Entonces, eso también nos abre ahí en cuanto a proyectos de educación, pero también en iniciativas de articulación en el mercado local laboral, para donde podemos y debemos apuntar como organización social. Implica también esto que charlábamos antes de empezar la conversación, el clima en Bariloche, o sea, clima más sectores empobrecidos, también da una configuración
muy particular, o sea, el frío, el tipo de vivienda, la hacinación que está también habiendo en muchos barrios en cuanto a la disponibilidad y a la disputa inmobiliaria que hay por el acceso a la tierra. Digamos, es complejo también por su geografía, su clima, las disputas turísticas e inmobiliarias que hay al respecto. Y en eso, bueno, es visibilizar y trabajar con una población que no sale en los afiches turísticos, ¿no? Che, Fede, yo justo antes de que Néstor fuese ahí a la cuestión más territorial y también a seguir laburando el concepto o cómo funcionan las periferias, digo, uno lo puede pensar, digo, uno de los ejes que tiene el polo formativo es periferia anómala, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno empieza a aplicar la lógica centro-periferia, se reproduce en cualquier lugar prácticamente, pero en el caso de Bariloche, vos recién mencionabas, turismo de altísimo nivel, que quiere la segmentación que se hace en la industria del turismo, ABC1, qué sé yo, que debe pasar de eso, y INVAP al mismo tiempo, que puede ser uno de los centros de desarrollo tecnológico más importantes del país, y al mismo tiempo haces 10-15 minutos hacia arriba de la montaña y tenés el Frutillar y los barrios donde las necesidades son extremas, ¿no? No, quizás en eso pensar y preguntarte también qué es esa otra Bariloche que va apareciendo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esa otra Bariloche que va apareciendo o que siempre estuvo, ¿no? Porque también está la cuestión mapuche de fondo, está toda la cuestión originaria. Entonces, ¿y cómo se para gente nueva, como imagino, ¿no? Lo que escucho y digo, es trabajando en la formación, inclusión real a través de la educación, y después dando una discusión mucho más concreta, pero que responde también a los lugares donde están emplazadas las escuelas. En ese sentido, como que no pueden ir a apartarse mucho de eso. Entonces, bueno, pensando en esa Bariloche, esa otra postal de Bariloche, bueno, ¿cuáles vos crees que son los horizontes que tiene esa otra Bariloche? ¿Y cómo incide o cómo se para sobre esas disputas o esos proyectos que tenga esa parte de la ciudad? Sí, hay con esto que trae Santi, me parece dos cosas. Una, el poder ser parte de una organización social como Gente Nueva te permite permear como en cuatro capas. Una, respecto a la cercanía, al uno a uno, a las prácticas concretas, sean en proyectos educativos o en organización con las comunidades que trabajamos en tierra, te permite ahí una permeabilidad y un estar cuerpo a cuerpo con la gente que estamos trabajando. Después hay una segunda instancia en relación a poder ser parte también de proyectos institucionales o más amplios. Una tercer pata en relación a esto, al laburo más comunitario, más lateral, barrial, con otras organizaciones y organismos del Estado. Y una cuarta pata en relación a ser parte de una organización y poder ser parte de la construcción de políticas públicas, sean educativas, sean municipales, sean de tierras, sociales en general. O sea, tenemos como un plafón ahí a aprovechar y a profundizar en esas cuatro instancias. Y hoy por hoy me parece, y también como una parada como organización, justamente lo que vos traías al final de tu pregunta, es poder dar disputas. Me parece que en una sociedad como Bariloche hay una renta respecto al turismo, aplicado, si se quiere, a esto que también decíamos anteriormente, con las temporadas invernales, con el tema del Cerro Catedral. Acá en Bariloche se viene generando una disputa muy amplia, donde los cánones que se cobran como a las empresas, a las grandes empresas que regulan este mercado, también tenga impacto en términos de presupuestario para los barrios. Hay, me parece, también una disputa en cuanto a la distribución de instituciones e institucionalidad en los barrios. Hay barrios que se fueron consolidando con mayor presencia institucional, pero se van ampliando y postergando muchas zonas de Bariloche que se fueron realizando ahora con nuevas ocupaciones. Ahí también hay una disputa de mayor presencia e institucionalidad, no solo de las organizaciones sociales, sino fundamentalmente de los estados locales, provinciales o nacionales.
hoy por hoy, digamos, reconociendo también la etapa que pasamos de macrismo y que nos agarra también ahora con esta pandemia, sí se puede ver que hay, y es muy relevante la diferencia que hay entre la asistencia alimentaria que tenemos hoy en día, ¿sí?, a lo que era a partir del 2016-17. Eso es llamativamente necesario, positivo, obviamente que nos gustaría o desearíamos que sea de otra manera, pero la cobertura alimentaria por el Estado Nacional está llegando, ¿sí? Pero bueno, hay una instancia también en cuanto a lo productivo, a lo laboral, que sea por las condiciones de pandemia u otras cosas, está bastante quieto, y ahí me parece que tenemos que poder dar también desde las organizaciones una disputa en cuanto al trabajo, al consumo. En esa pata me parece que en los territorios lo vemos muy fuerte, ¿no? O sea, vemos por un lado la necesidad alimentaria, pero que está cubierta en términos de asistencia, pero hay una cuestión laboral a mediano y largo plazo que nos preocupa bastante en ese sentido. Sumado a esto también, ¿no?, al estacional de una localidad como Bariloche, que depende mucho del turismo, es complicado desde esa parte. Y después también me parece como que disputar hoy en los territorios, insisto, con lo muy negativo que fueron los 4 años del macrismo en desarmar dispositivos, instancias de articulación, y requiere mucho en esta etapa, ¿sí?, cierto ordenamiento más vertical o diagonal. Nosotros siempre tratamos de que ese orden venga desde nación, porque nos parece también como la escala nacional la que ordena en los territorios, como para no superponernos, como para trabajar más articuladamente. Ahí me parece que también hay una pata de articulación mayor, también tratando de salir de cierta cuestión de resistencia o resistencial que nos encontramos en este último tiempo, y poder ahí pensar más con una cuestión más por arriba y para adelante, ¿no? No tanto para atrás. Vuelvo un poquito atrás, ¿no?, porque estás diciendo cosas que son de siempre y también, por lo que uno te escucha, también muy, muy de punta en la reflexión. Y después te queremos hacer algunas preguntas sobre estas cosas que vos decís, que vos las decís con mucha firmeza porque lo tienen muy hablado, pero no son tan habituales en las organizaciones sociales. Pero antes que eso, me gustaría... Es habitual que la organización comunitaria, la organización social, la sociedad civil, las organizaciones populares, como las llamemos, tengan preocupación por lo formativo o por lo educativo. Pero no es tan habitual que se dispongan a hacer escuelas, ¿no? Y ustedes lo han hecho, y son 10, y son escuelas, ¿no? Escuelas de gestión social, pero escuelas al fin. ¿Qué ves en retrospectiva, digamos, qué ventajas y eventualmente qué límites, digamos, les da eso al ser una organización? ¿Qué diferencial les propone? O sea, ¿qué le hace a una organización social gestionar un derecho básico como es la escuela? Vos ya dijiste dos cosas. Una, te permite estar en la cotidianidad de las familias y de los pibes, o de los pibes y de las familias, y de los que se forman, digamos, más en general, y después te pone en una conversación con el Estado, digamos, ¿no?, con la política pública, porque en general, de hecho y de derecho, salvo quizás la educación privada, la educación religiosa, en el mundo de la organización social el tema es la educación la debe garantizar el Estado, ¿no? Esa es como la cuestión. Pero las dos preguntas, no me quiero ir a esa cosa más conceptual. Primero, en la textura de Gente Nueva, ¿qué significó y qué significa tener escuelas? Yo sé que no es lo único que hacen, pero es muy central y fue adquiriendo centralidad, por eso pregunto. Lo que significa poder, digamos, ser parte de una organización que promueva la creación de instituciones educativas, por un lado me parece que tiene como la posibilidad de dar curso a esa sensibilidad de estar laburando en territorio y dar respuestas
concretas y bien materiales a derechos y a necesidades y a demandas que vemos en la comunidad. Por eso esto, cuando contaba un poco los inicios, en general, los 10 proyectos educativos que tenemos hoy por hoy fueron demandas comunitarias y fundamentalmente también de las mujeres, madres de familia y responsables de familia, de generar instancias de avances para sus pibes, para sus jóvenes, para ellas mismas o para ellos mismos también como adultos. Entonces, me parece que es un lugar donde poder canalizar un tipo de militancia, que hay muchos, pero en relación a lo educativo, tiene como ese plus, ¿no? Al poder armar escuelas uno genera un tipo de institucionalidad más permanente, que por ahí lo que podemos pensar en organizaciones y proyectos, que muchas veces son a término, y uno arma un proyecto y dice, bueno, dura 1 año, 2 años, pero sabe que en algún momento, sea por financiamiento, por X cosas, se termina. En esto que decías vos, de que son proyectos educativos formales, en asociación y en acuerdo con el Estado, nos permite que la sustentabilidad de estos proyectos sean muy permanentes. Digamos. De hecho, las 10 escuelas que se abrieron y continúan. La última que tenemos, un secundario técnico de 10, 12 años, pero tenemos escuelas que cumplen casi 40 años. O sea, nos permiten anclar un tipo de institucionalidad en barrios populares de Bariloche con todo lo que dinamiza una escuela. Con la posibilidad también, si se quiere, con esta cobertura que tenemos desde bebés hasta gente grande, de poder también plantear trayectorias educativas para la gente que estudia. O sea, no es lo mismo tener una escuela suelta y listo, a poder tener un grado de articulación entre los pibes que pasan un jardín, a una primaria, a un secundario, y poder tener ahí una construcción también de trayectorias vitales, educativas, de formación, mucho más consistentes, que siempre hay que profundizarlas, mejorarlas, actualizarlas, pero eso nos permite también, como en lo bien concreto y material de poder laburar con la gente, desarrollarlo. Y también son escuelas que nacen ancladas en una lógica de articulación territorial. En Virgen Misionera y también en 34 hectáreas fuimos de las primeras instituciones, si bien había otras, pero de las primeras instituciones que fuimos motorizando el trabajo territorial, ¿no? Gente Nueva en sus objetivos tiene la creación de escuelas, tiene el tema de tierra y vivienda, tiene también el tema de salud, que en su momento en los 2 barrios habíamos armado también con proyectos, consultorios odontológicos, pero con esta lógica, porque la capacidad del sistema público no llegaba a estos barrios, entonces se armaron esto para dar respuesta. Una vez que el sistema público de salud se consolidó fundamentalmente a partir del 2005-2006, corrimos esa instancia porque la estaba cubriendo, qué mejor que el Estado. Entonces, siempre lo mismo, que donde están enclavadas las escuelas no entran, si se quiere, en competencia con el sistema público estatal, sino es en lugares y en tipo de ofertas que la política pública educativa no estaba llegando. Entonces nos da la posibilidad también de articular con el Estado, de articular con las organizaciones. También es una instancia, gente nueva, digo, en su recorrido, también en su proyección, de poder generar cuadros, ¿sí? Sea dirigenciales, sean técnicos, sean de funcionarios, sean políticos y partidarios, que también puedan ser parte de esa construcción, ¿no? Muchas ocasiones nos pasa que hacemos desde la organización un corte entre organización y Estado que, por un lado, que nos traba, por un lado que no es real, y por otro lado que nos, entre comillas, nos desresponsabiliza. Entonces también ser organización que provea cuadros, ¿sí? Con esta mirada, con la mirada de la territorial, de la comunidad organizada, pero que estén desde el lado de la toma de decisiones gubernamentales, también nos parece una tarea. De hecho, en estos 30 y pico de años tenemos muchas compañeras y compañeros que han dado ese salto, también como tarea de las organizaciones, de proveer no solo ideas y propuestas de política pública, sino también de formar parte de esas instancias de decisión, lo mismo en formación con los institutos de formación docente o universidades, ministerios, supervisiones. Eso me parece que es una tarea que como organización hay que seguir dándola. Ahí yo me habría quedado de la primera presentación la idea cuando vos mencionabas esto de la creación de una figura, ¿no? De esto de educación de gestión social, que usted actualmente, como decís, ya tiene su marco regulatorio
su marco legal a partir de una ley nacional, que provincialmente también lo construyeron. Pero una de las cosas que también en polos formativos se pregunta muchas veces es, bueno, cómo se generan procesos de transformación y cómo se hacen emerger nuevas formas organizativas o nuevos procesos, ¿no? Y en ese sentido, quizás preguntarte, hablando un poco de esto, de cómo se cruza el trabajo de la organización territorial y temáticamente, cómo es también el diálogo o la proyección hacia la política en sí y las tensiones de cómo si se quiere, permea el Estado. Bueno, quizás ahí en la figura de educación de gestión social hay como todo eso conjugado. Quizás una reflexión más respecto a ese proceso y cómo lo ven hoy esa figura híbrida, si se quiere, o novedosa y con su propia potencia, digamos. Bueno, una reflexión sobre eso creo que nos interesa, ¿no? Ese tipo de proceso. Sí, la figura de gestión social, ahí me parece como un par de cuestiones. Una, como Gente Nueva, como organización Gente Nueva, somos parte de una asociación nacional de escuelas de gestión social y cooperativa, que ya tiene también sus 15, 16 años, que se viene conformando y trabajando con distintas realidades a lo largo y ancho del país, también por la vinculación con los gobiernos y sistemas provinciales educativos. Pero en Gente Nueva, por lo menos, digamos, tenés como los pasos de lo legítimo a lo legal, digamos, cómo ir legitimando experiencias, prácticas y proyectos. Un alto grado de insistencia también, y de armado de red en esto que decíamos antes, digo, a nivel de cuadros políticos, de funcionarios, de cuadros técnicos. La necesidad también de tener cierta astucia y lectura de política del momento para ver cuándo es mejor o más conveniente poder avanzar. Esto que decíamos antes también, Gente Nueva ha tenido en su momento referentes de peso importante, como el cura Juvenal Kurrulev y otros que abrían puertas, digamos. Eso me parece también como una tarea de las organizaciones respecto a tener cuadros internos de peso que al momento de tener que ir a interactuar con distintos eslabones, escalas, faciliten esas entradas, ¿no? Me parece que eso también, obviamente no hace falta que sea una persona, pueden ser equipos, colectivos, pero me parece que tener figuras dentro de las organizaciones que permitan abrir estas puertas facilitan muchas cuestiones. Y esto también me parece que, por eso planteaba lo de la Asociación Nacional, me parece que la cuestión de salir de la cáscara o de la burbuja de cada organización y ponerse en sintonía y en articulación con otras experiencias similares, parecidas, de la misma búsqueda, también le da otra escala y envergadura a la necesidad de ir legitimando cosas. Lo de gestión social también uno lo puede tomar para el lado de avanzar, por lo menos provincial, y sé que también nacionalmente se está trabajando para una ley, una regulación del trabajo de las organizaciones sociales. Eso se viene impulsando, de hecho lo hemos hablado con ustedes. También reconocer el momento, cuando están todos los cañones apuntados, digamos, a una pandemia mundial y a todos sus efectos, por ahí hay que ver cuándo es el momento de impulsarlo pública y políticamente con más énfasis, pero ir trabajando en esas cuestiones me parece que por eso es como un punto donde las organizaciones solo con la experiencia no alcanza, digamos. Me parece que ahí hay un laburo necesario de experiencia, pero me parece también de articulación de cuadros técnicos, de marcos legales. Es abrir, me parece, el abanico a cómo capitalizar la experiencia, digo, no solo en recrear lo bueno o piola que uno pueda hacer, sino me parece darle esa envergadura de otra escala.
yo lo que veo en lo que vos decís, y conociendo un poco también, sintiéndome en parte también, por amistad y por cercanías que hemos tenido de la historia de la organización, en lo que vos contás, y en la historia de Gente Nueva, hay un proceso que se despliega en el tiempo, pero también en las personas, creo yo, y en la vida institucional en sus distintas rondas, ¿no? Que una formulación que se me ocurre decirte es de la reconstrucción del tejido social, que era una fórmula que se usaba mucho en los años iniciales de la democracia, ¿no? Reconstruir el tejido social roto, pasando por la respuesta a la crisis, y del lado de afuera de eso, de las distintas crisis, ¿no? Porque uno podría, seguramente si te preguntamos, nos vas a hablar de las distintas, ¿no? La del 89, la del 2001, y otras más que seguramente se me olvidan. Ahora podríamos decir también la de la pandemia, ¿no? Donde cada vez aparece ese momento original de hacer algo, reconstruir el tejido social, emparchar o tejer, como fuere, ¿no? Pero en el medio también una cosa de demandar a construir política pública, que creo que es un estadio intermedio, y finalmente, o no sé si finalmente, pero en todo caso en otro estadio, una cuestión más de un proyecto político común o un modelo de sociedad, una construcción común que no tiene que ver solo con la política pública, ¿no? Sino que tiene que ver con una politización más amplia, o también podríamos decir, por la misma lógica de lo que estamos diciendo, una comunitarización más amplia o más propiamente política. ¿Cómo? Y ahora uno lo puede decir, y te escuchamos a vos, y tenés una versión de eso, pero sabemos, o podemos suponer, que eso ha tenido también como puntos de inflexión, debates, y que aún hoy habrá de tener dilemas, ¿no? Porque los consensos en una institución grande y en una sociedad compleja y también en una matriz de instituciones en las que ustedes se mueven, se van construyendo. ¿Cómo ves eso? Y en el caso particular tuyo y de Gente Nueva, ¿cuáles te parece que son los puntos de inflexión que permitieron dar esos pasos, ¿no? Que no se eliminan uno a otro, pero que se van recuperando como en un plano distinto, ¿no? ¿Qué puntos dirías donde pudieron cambiar o avanzar en la concepción, digamos? Sí, en esto que traes, digo, la complejidad con lo bueno y con a veces lo dificultoso de Gente Nueva es su volumen, ¿no? Como su gran amplitud, su gran escala, y también su tiempo, ¿no? La historia, por un lado, te respalda, te da soporte, pero por otro lado también no es fácil sostener lo que hay por su envergadura, pero también hay cambios que llevan su tiempo, que por ahí en una organización más chica o más joven en su historia pueden resultar más fáciles de mover. Gente Nueva en sus 40 años de laburo territorial ha pasado por distintos núcleos o marcos ideológicos, si se quiere, ¿no? Desde arrancando más con la cuestión de iglesia, de base y de militancia social, más atada a la opción por los pobres. Después fuimos también atravesados por toda la lógica de los 90, con la lógica más ONGista, también obviamente con la fuerza educativa, con todo lo relativo a la educación popular. Hemos pasado por distintos momentos. Yo creo que los saltos, fundamentalmente me parece que es cuando como organización no solo te ocupás de resolver y de resistir los embates que podés tener en términos económicos, de derechos, sino cuando podés parar la pelota y proyectar un poco para adelante, ¿no? Ahí me parece es cuando hemos podido dar los saltos tanto de escala, de amplitud, de creación de nuevos proyectos educativos, o de legitimidad en cuanto al reconocimiento de la figura de las escuelas. Me parece que se da, o la provisión de cuadros políticos o técnicos para distintos espacios, es cuando podemos parar la pelota y proyectar no solo en resolver cosas de atrás, sino poder tirar una proyección para adelante. Ahí es como cuando veo la clave que hemos tenido, por lo menos yo hace 23, 24 años que estoy en la organización, identifico como esos momentos, cuando hay un parate, hay un pensar estratégico, hay un pensar también en sostener lo que hay, pero poniéndole esa vuelta de tuerca, decir, bueno, por eso también insisto con la lectura de la escala nacional. Me parece que cuando uno puede acomodar su laburo territorial a un momento, ¿sí? Sea de avance o sea de retroceso, pero
que te lo da el marco nacional, es cuando te permite, me parece, crecer, avanzar, o llegado el caso, resistir de una mejor manera. Pero en esos momentos recuerdo todo el periodo del 2007 al 2011, que fue un salto, también una actualización, si se quiere, de las banderas que hemos tenido en su momento de Gente Nueva, la provisión de varios compañeros que pasaron a formar parte también de la esfera más pública, partidaria, de cuadros técnicos. Se dio como por una lectura necesaria de acompañar no solo el laburo territorial, sino el momento de país que estábamos viviendo. Ahí me parece que son como necesarios esos parates estratégicos, tampoco irse, digo, solo en la cuestión ideal o de ideas, sino cuestión material y concreta de por dónde uno avanza, dónde está en condiciones, cuál es su relación de fuerza. Ahí me parece como necesario eso, Néstor. Bueno, interesante, Fede. Y pensaba quizás conectando justamente con esto y con esa pregunta anterior que hice yo, que quizás estaría mejor que entre acá, ¿no? Esto respecto a las perspectivas, las disputas, pero hacerte una consulta respecto a este tema de la tierra, ¿no? Y de la disputa por la tierra. ¿Cuándo emerge como tal, como un tema de trabajo? Porque aparte entiendo es tierra urbana, ¿no? Sobre todo el tema de hábitat, lo que se está discutiendo, pero cuándo emerge como un tema para gente nueva y en algún punto cómo se conecta esto con el momento de país, quizás. Tengo esto de decirte, tengo la suposición de que es un tema que emergió más con el tiempo y es más cercano al tiempo actual de Gente Nueva que histórico. No sé, es una intuición, quizás nada que ver. Es diametralmente al revés. Gente Nueva arranca por el tema de la tierra, fundamentalmente. En el año 82, ahí está la anécdota que cuentan, que lo habían, entre comillas, soltado a Pérez Esquivel en Buenos Aires de su detención ilegal. Essaine lo trajo a Bariloche, se juntaron con el cura Juvenal, con el negro Currulev, y Currulev le dijo, mira, acá, parados donde hoy está la cancha de fútbol del barrio, le dijo, acá vamos a regularizar tantos terrenos y vamos a hacer una escuela. Digo, la potencia educativa de Gente Nueva nace de la problemática de la tierra, de un montón de vecinas y vecinos del barrio Virgen Misionera, que estaban o bien con una necesidad importantísima de poder acceder a la tierra, o de vecinos que habían ocupado terrenos y había que colaborar y ayudarlos a que regularicen esas situaciones. Entonces el equipo, que se llamaba Equipo Pastoral de Tierras, el Gente Nueva, tiene 40 años prácticamente. Nació atado a la problemática de un barrio popular, sesgado, estigmatizado de Bariloche, en acompañar a cada uno de las vecinas y los vecinos que necesitaba regularizar su situación o acceder con los dueños de la tierra. Y también después se dio, más llegado a la década de los 90, más en los 2000, principio de este siglo, un proyecto en otro barrio para cerca de 60, 80 familias de poder también acceder a la tierra, poder regularizar su situación. El tema de la tierra en Bariloche, bueno, en todos lados se ve la cuestión inmobiliaria, de presión inmobiliaria. En Bariloche es atroz también por los precios, por la valorización turística que tiene, por turística internacional en dólares. Es un tema, digamos. También ahí hay una disputa que después lo vas viendo hasta corporativamente, con el Colegio de Escribanos, con la situación también de los institutos de tierra y vivienda, con las reglamentaciones y resoluciones provinciales. Estamos atrás de la ley Pierri hace más de 20 años, con un montón de vecinos, y este año recién sacaron una carpeta. Hay un equipo muy consolidado en Gente Nueva, trabajando desde hace mucho tiempo, dando disputa en política pública, pero diariamente. Resalta también, bueno, la cuestión de los pueblos originarios, donde se dan situaciones de
de recuperación de esos territorios. En general son vecinas y vecinos de los barrios donde también trabajamos nosotros. O sea, es una problemática transversal, histórica, y que por la misma lógica que tiene Bariloche para adelante es muy compleja y no se están viendo muchas puertas de salida al respecto. Digamos, es un tema que preocupa a las autoridades municipales, que estuvimos hablando hace poquito tiempo al respecto, pero hay decisiones más de fondo al respecto que hay que tomar porque no tiene salida, digo, tanto en Bariloche como en muchísimos lugares de nuestro país. Digo, la misma lógica, provisión de servicios, recursos naturales, etcétera, muy complejo, muy complejo. Da para un montón, ¿no? Y no descartemos hacer otra, me parece, porque hay mucha tela en la experiencia. Un poco, no sé si te parece, Santiago, un poco cerrando también para tener un primer bloque de cuestiones. Te digo cuatro dimensiones que me suenan y te pido si nos contás qué ves ahora en la pandemia y en el futuro. Ahora en la pandemia es una redundancia, ahora, ¿no? Y en el futuro, y qué ves vos como qué ve el equipo directivo, qué ve el núcleo dinámico de Gente Nueva en ese sentido. Ahí me gustaría que nos cuentes algo de lo del INVAP, etcétera, porque me parece que es muy, muy significativo. Pero las cuatro palabras son estas, mira. Una es interculturalidad, ¿no? Al estar ustedes no solo en la periferia de Bariloche, sino en una zona con presencia de pueblos originarios y de conflictos de tierras y otros no menores con el pueblo mapuche, ¿no? Unas cuestiones muy, muy fuertes. Además en una sociedad con una predominancia de clase media por las cuestiones que, predominancia de poder, no necesariamente de número, ¿no? Pero entonces interculturalidad, medio ambiente, trabajo y juventud. Si nos puedes decir algo de hoy y que vean venirse del futuro, con cada una de estas podemos hacer un seminario, ¿no es cierto? Pero así, en los tiempos televisivos del Pueblo Formativo del Fin del Mundo, un primer renglón para abrir la temporada esencial estratégica de Gente Nueva en sus reflexiones. Algo que por lo menos donde lo vemos como organización, Gente Nueva, si bien tiene sus temas y sus tareas concretas y focalizadas, no nos posicionamos como una organización social temática, ¿no? No es que trabajamos solo género, solo interculturalidad, solo educación o solo tierras, digamos. Eso es una perspectiva porque justamente nos parece que tanto las 4, 5 cosas que planteaste como temas, tratamos de abordarla transversal y articuladamente, digo, pensando desde dónde uno puede abordarlo. Si bien tienen sus cuestiones específicas, sus organizaciones o grupos que lo trabajan particularmente, pero como organización tratamos de plantearlo más desde la óptica y el enlace de ser parte de las mayorías populares de nuestro país, digo, con esos condimentos específicos, pero desde una articulación desde ahí. El tema de la interculturalidad es complejo por lo que ya se sabe pública e históricamente, ¿no? En Bariloche, en cuanto a la discriminación, genocidio del pueblo mapuche. Ahí hay una cuestión más, por lo menos, que nosotros nos posicionamos como organización, de ponernos en sintonía y a disposición de. Hay un buen entramado, bueno, tanto en Bariloche, en Río Negro, en Neuquén mismo, de organizaciones de pueblos originarios que ahí comandan y avanzan con las cuestiones, que donde somos llamados o podemos ser parte de ese tipo de articulación, nos incorporamos. También, digamos, la potencia de lo educativo respecto al intercultural, ahí abre a una posibilidad y una dinámica importante a profundizar. Digo, tenemos esto, de nuevo, 10 escuelas, casi 2.000 alumnos, muchísimos pibes y pibas, jóvenes y adultos son y se reconocen como parte de los pueblos originarios. Ahí es hacer lugar también a instancias educativas diarias, y después el entramado más a nivel de articulaciones. La otra cuestión que planteabas era respecto a
El medio ambiente. Ambiente. El tema de ambiente también, digo, es un lugar muy sensible. Bariloche está enclavada en un parque nacional. Está la disputa del ambiente no solo en su cuestión de cuidado, sino también en su disputa material y económica, de las dos partes, del usufructo respecto al ambiente, ¿no? Y a las regalías que puede dar este tema, como al cuidado, digamos, una ciudad que en cuanto al ambiente no está planificada, entonces cada movimiento que hay, cada nueva ocupación, genera, digamos, esto que decíamos, en un contexto de sequía, por ejemplo, la provisión de agua para muchísimos barrios populares de Bariloche, sabemos que va a estar muy comprometida. Ahí como organización estamos siendo parte también de unos proyectos con el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos ahí también, me parece, hay un desafío en cuanto a lo que es ambiente y a lo cultural y al uso. Tenemos la realidad muy básica de que muchos de nuestros pibes y pibas y gente no terminan de conocer el entorno natural y de parques nacionales que tenemos en la cercanía, ¿no? Por la misma lógica que se da de diferenciación, de segregación de muchos de los barrios. Ahí hay también tarea educativa y tarea de articulación. Y respecto a jóvenes y trabajo, me parece que hay una cuestión también para adelante, ¿no? En cuanto a la formación en los proyectos de las escuelas, más apuntado, si se quiere, a lo que es secundario y secundarios de adultos. Por eso también esto que decíamos antes de INVAP o del núcleo más científico y tecnológico, que es dónde apuntamos, ¿no? Si se quiere, el diferencial de formación profesional o de capacitación para el trabajo, que hay una parte muy importante y que está bueno seguir sosteniéndolo en formación de oficios más tradicionales, que también dan respuesta, digamos, salidas laborales rápidas, circulación de economía más popular de cercanía. Tenemos formación profesional en herrería, electricidad, carpintería, cocina, operador de PC, pero también que está bueno sostenerlo porque daba respuesta también a un momento económico y político y social determinado, pero pensando para adelante, como organizaciones en general, tenemos que preguntarnos si apuntar a formación de oficios nada más básicos, o podemos pensar también en formación y en capacitación y en espacios educativos que tengan que ver con la pata más científica y tecnológica, ¿no? También poniéndolo en un horizonte de igualdad, de proyección, de emancipación, digo, me parece que ahí hay una cuestión a darse para adentro y en el conjunto de las organizaciones de dónde le apuntamos a lo educativo, formativo, laboral y de mercado local de trabajo. Impresionante, Fede. Realmente cada cosa da para mucho. Ponerse desde la profundidad de la Tierra al modo de poner satélites en el espacio, digamos, y todo lo que quepa en el medio. No, nada más, si querés recordar, Federico, espero que lo tengas en la cabeza, cómo conocer gente nueva, dónde lo encontramos en las redes y en la web, y es una manera de seguir en contacto. Bueno, el tema de la comunicación también es un tema de las organizaciones. Hoy por hoy tenemos dos instancias, una es el Facebook, pudiéndolo, se busca como Gente Nueva Oficial, y después una página web, que es fundaciongentenueva.org.ar. Son las dos canales hoy que tenemos, que también, bueno, es tarea de las organizaciones actualizar su paquete comunicacional, que estamos trabajando en eso también. Pero son las dos instancias, estamos ubicados en Bariloche, en 4 barrios, así que hay gente que quiera venir a conocer Bariloche y a pasear, también está la posibilidad. La otra postal. También está la otra postal, podríamos decir. Sí, tal cual. Perfecto. Gracias, Federico. Santi, si querés cerrar. No, gracias, un gustazo, Fede. La seguimos, ¿no? Creo que es eso lo que queda recontra claro. Sí, me parece que toca muchas de las aristas o de las cosas que nos proponemos, darle forma en el polo formativo, sobre todo en esto, para visibilizar y después también para pensar nuevas formas de estrategia de transformación con sus respectivas cáscaras, dinámicas y disputas. Así que, Fede, un gustazo otra vez como siempre y bueno, la seguimos.
Gracias a ustedes y estamos en contacto. Ahí seguimos. Gracias, Che.在广播后，请速到1号出入口大屏幕处。